Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Corte Constitucional revocó las medidas cautelares concedidas el pasado 12 de mayo de 2020 para evitar que el Ministerio de Finanzas recortara el presupuesto de las universidades por efectos del estado de excepción producto de la emergencia sanitaria por COVID-19. En la sentencia del pasado 31 de agosto, que se hizo pública este jueves 10, la Corte Constitucional consideró que la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el presupuesto de las universidades en Ecuador está dentro de sus competencias. La emisión de las directrices presupuestarias constituye una medida constitucional y legal ordinaria, según la sentencia. Parece que ya logramos la conexión del caso con nuestro siguiente invitado, que es el ingeniero Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca. Ingeniero Vanegas, espero que nos escuche en buenas condiciones. Les saluda Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Bienvenido a nuestra emisión de entrevistas a través de Pichincha Universal. Las autoridades económicas han propuesto la creación de una mesa técnica tras conocerse esta decisión de la Corte Constitucional que avala este recorte presupuestario a las universidades públicas y cofinanciadas del país y que llega aproximadamente a 100 millones de dólares. ¿Qué van a hacer al respecto, ingeniero Vanegas? ¿Cuál es el plan B que tienen ustedes como autoridades universitarias, en el caso suyo, en la Universidad de Cuenca? Bienvenido. Bueno, muy buenos días a Radio Pichincha Universal. Muchísimas gracias por esta invitación. En efecto, existe pues una primera sentencia de la Corte Constitucional en la cual se deja sin efecto las medidas cautelares que se emitieron el día 12 de mayo pasado. En esas medidas cautelares se especificaba que el Ministerio de Finanzas tiene que abstenerse de realizar modificaciones a los presupuestos de las universidades. Y de hecho, en esta resolución de una de las señoras juezas de la Corte Constitucional, aprobada por el Pleno de la Corte, se menciona que se dejan sin efecto esas medidas cautelares, lo cual daría, en principio, pues, la posibilidad de que se recorten el presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas públicas del país. Eso ha causado muchísima preocupación, no solamente en las autoridades, sino entre estudiantes, profesores, empleados y trabajadores de las diferentes instituciones de educación superior públicas del país. Porque de hecho, este recorte presupuestario afectaría pues a todas las actividades sustantivas como investigación, docencia, vinculación con la sociedad, que tienen que realizar las instituciones de educación superior también por mandato legal y constitucional. Lo que nos preocupa, la verdad, de este fallo es que si bien se analiza con mucho detalle que el Ministerio de Finanzas es la autoridad para planificar y para definir políticas y mecanismos fiscales, presupuestarios, sin embargo se deja de lado el análisis primero de que las universidades tienen absoluta autonomía, segundo, de que el presupuesto de las universidades no se puede disminuir y más bien tiene que irse incrementando paulatinamente. Entonces, lamentablemente, se analiza las atribuciones que tiene el Ministerio de Finanzas, pero no se analiza lo especificado constitucionalmente sobre el derecho a una educación de calidad. Esa parte, evidentemente, nos preocupa sobremanera. Pero la verdad es que si bien nosotros habíamos en las diferentes universidades y particularmente en la Universidad de Cuenca se había decidido ya tener una primera reunión de consejo universitario, sin embargo nos sorprendió gratamente la emisión de una segunda resolución de la Corte Constitucional que está sustentada por el doctor Agustín Grijalva, En esa nueva resolución de la Corte se especifica ya algo sobre estos temas constitucionales, Si bien al parecer de una lectura rápida de esta segunda resolución no se va en contra de la posibilidad de racionalización del gasto y optimización fiscal o inclusive de una reprogramación fiscal. Sin embargo, menciona claramente esta resolución que primero cualquier modificación debe considerar primariamente la autonomía universitaria, la calidad de la educación superior y también las especificidades de las instituciones de educación públicas expresadas en cada una de las sentencias. Entonces, mire, eso da cuenta
de que de hecho tienen que observarse estas condiciones constitucionales y no se puede de manera, ¿no es cierto?, unilateral, sin consulta, tomar decisiones por parte del Ministerio. También, adicionalmente, dice claramente la sentencia que estas posibles reprogramaciones presupuestarias deben realizarse de manera coordinada, participativa y, de ser posible, consensuada con diversos actores del sistema de educación superior. Entonces, ahí tenemos un elemento más en el sentido de que esto tiene que hacerse de manera consensuada, ¿no? Porque nosotros no estamos, pues, de ninguna manera ajenos a las dificultades que tiene el país, a las dificultades económicas, sanitarias, más bien hemos contribuido decididamente, pero de hecho tenemos que, tiene que cualquier resolución que se tome realizarse, pues, atendiendo a la autonomía y también realizarse de manera participativa y coordinada, ¿no? No se pueden tomar medidas de manera unilateral y consulta, como claramente se expresa, pues, en esta nueva resolución de la Corte. Y por lo tanto también se habla también de que se debe observar necesariamente el principio de progresividad, no transgredir la prohibición de regresividad y abstenerse de afectar los procesos sustantivos de la educación superior. Y cuando hablamos de los procesos sustantivos, hablamos de investigación, de docencia y por supuesto de vinculación con la colectividad. En nuestro caso, en la Universidad de Cuenca, de alguna manera manejábamos escenarios en los cuales teníamos ya un recorte presupuestario, y en esos escenarios evidentemente que se afectan los procesos sustantivos, pues, de la educación superior. Por ejemplo, la investigación, ¿no? Fíjese usted que la investigación ha tomado años fortalecerse en las diferentes instituciones públicas, pero sin embargo un recorte presupuestario sin duda alguna afectará estos procesos. Entonces, y por último, dice que no, dentro de la resolución, esta segunda resolución de la Corte, dice que no se deben anular las garantías de mejoramiento pedagógico y académico del personal de las instituciones de educación superior públicas. Si bien nosotros, pues, no estamos de acuerdo con la primera resolución en la que se eliminan las medidas cautelares, pero sin embargo encontramos alguna posibilidad de hacer ejercer nuestro derecho a la autonomía y también a mantener la calidad académica a través de esta segunda resolución de la Corte Constitucional. Por esa razón es que ayer, en el caso de la Universidad de Cuenca, el Consejo Universitario resolvió que se formaría una comisión justamente para analizar las implicaciones jurídicas de las dos resoluciones. Y por esa razón es que, al escuchar la noticia preliminar que usted mencionaba, el Ministerio de Finanzas justamente está llamando a reuniones, a mesas técnicas, porque según la segunda resolución tiene la obligación de realizar estas mesas técnicas, y de hecho tendríamos además que observar que cualquier resolución que se tome no afecte de ninguna manera a los procesos sustantivos de la educación superior. Sí. Señor rector, ¿cómo está? Muy buenos días. Alexis Moncayo. Muy buenos días. Yo decía hace un momento, y hago la corrección, de que para la educación se asignaba vía Constitución 4% y para salud 6%, es al revés, es el 6% para educación. Esos recursos tienen que ser progresivos, decía también el doctor Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca. Ahora, usted nos dice, esos recortes presupuestarios afectan procesos sustantivos como por ejemplo la investigación, pero ¿qué pasa con el nivel de ingreso? ¿Cómo se vería afectado también este tema tan importante? Es decir, si no tienen tal presupuesto, quizás para el próximo año ustedes ya no van a tener el suficiente número de cupos para los estudiantes. ¿Cómo se afecta en ese sentido? Mire, sin duda ese es uno de los escenarios, no, lamentablemente, porque yo sí necesito ser enfático en el hecho de que por parte de las instituciones de educación superior públicas hemos hecho esfuerzos para ir aumentando paulatinamente el número de cupos para los primeros años de las carreras que ofertamos en las diferentes instituciones. Mire, en el caso de la Universidad de Cuenca hemos pasado de tener 14.000 estudiantes en el año 2016, actualmente tenemos 16.070 estudiantes matriculados para el periodo que concluyó en el mes de agosto, y para el periodo que iniciará en el mes de octubre esperamos pues contar con al menos 16.500 estudiantes.
Es decir, el número de estudiantes ha ido incrementando paulatinamente y de hecho eso se produce porque las universidades estamos conscientes que tenemos que dar respuesta a la alta demanda que actualmente existe para ingresar a una de las carreras de nuestras universidades, a las universidades y escuelas politécnicas públicas particularmente. Pero también ese incremento de cupos va atado, ¿no es cierto?, a la necesidad de mejorar la infraestructura, de mejorar laboratorios, aulas, pero también a la necesidad de contratar más personal y también de mejorar la formación de ese personal académico. Entonces, la calidad de la educación superior y de la educación en términos generales se mantiene a través de una inversión adecuada y, como usted decía, con un incremento progresivo, si es que efectivamente queremos también mantener un incremento sobre el número de plazas que tenemos en las instituciones de educación superior. Entonces, uno de los escenarios, efectivamente, una de las preocupaciones que tenemos los rectores, y no hablo solamente de la Universidad de Cuenca, sino de todos los rectores de las instituciones públicas, es que efectivamente ese número de cupos se vea afectado en el siguiente semestre. La situación es compleja y de hecho nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que efectivamente podamos mantener los procesos sustantivos de la educación superior en un proceso que lo que busca finalmente es tener estos procesos en un marco de calidad académica, ¿no? Ingeniero Vanegas, ¿se podrían también cerrar, además de la limitación en cuanto a los cupos, se podrían también cerrar carreras a raíz de esta resolución? ¿O en qué aspectos se van a aplicar estos recortes, si es que les permitan a ustedes, como usted dice, en la segunda resolución de la Corte Constitucional, trabajar yo no en conjunto creo que vayamos a de cerrar carreras. La verdad es que eso, por responsabilidad de la universidad, yo creería que no es posible, la verdad, al menos es mi posición personal. Pero de todas maneras sí se podrían ver afectados el número de cupos, particularmente en nuestra universidad tenemos que hacer un análisis detenido sobre esta situación, porque evidentemente el número de cupos también va atado a la disponibilidad presupuestaria con la cual contemos para un periodo académico. La verdad es que va a depender mucho, no quisiéramos de alguna manera llegar pues a esa posibilidad de cerrar carreras, porque esa sería ya una situación extrema en la cual realmente el presupuesto de nuestras instituciones no permita mantener una u otra carrera. Fíjese usted que dentro de las carreras, por ejemplo, más caras están las mismas carreras de medicina, de odontología, que son carreras que necesitan laboratorios, que necesitan también una formación para grupos pequeños, porque usted entenderá que la formación en salud en términos generales necesita de práctica primero, pero también una altísima responsabilidad. Es decir, no es lo mismo, la verdad, de enseñar, por ejemplo, una ingeniería en ciertas áreas que tiene sus complejidades, tiene también su grado importante de la necesidad de un comportamiento ético y de un ejercicio profesional adecuado, ¿no es cierto?, responsable, pero en las ciencias médicas existe procesos mucho más delicados que tienen que ver con la vida misma de las personas. Entonces, en esos casos no se necesita conformación de grupos pequeños para las prácticas de laboratorios especializados y de hecho estas áreas de la salud son unas de las que más costo tienen. Entonces, pensar, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, cerrar este tipo de carreras sería gravísimo para el país, no para las universidades, porque generaría un impacto importante. Por esas razones que es necesario que se mire a la inversión en educación no como un gasto realmente. Colocar dinero en educación, en investigación es un gasto. Es realmente una inversión muy importante que rendirán frutos muy positivos al país en los siguientes años. Porque, por ejemplo, la investigación no genera un impacto inmediatamente. Nosotros estamos mirando que a nivel internacional, por ejemplo, muchos de los países de Asia y Europa iniciaron sus procesos para fortalecer la investigación en sus universidades luego de la Segunda Guerra Mundial. Otras universidades empezaron más tarde, en los años 60, en los años 70, pero les ha llevado realmente décadas fortalecer estos procesos. Pero este fortalecimiento se ha alcanzado fundamentalmente a través de la inversión. Entonces, yo creo que es fundamental que dentro de la visión de la administración de cualquier gobierno, la investigación sea considerada como un eje fundamental de desarrollo. Señor rector, esto podría provocar quizás un tipo de protesta estudiantil, no sé cómo se están ustedes coordinando con los estudiantes, obviamente ellos también van a sentirse y verse afectados por este recorte. ¿Esto usted cree que podría provocar que existan nuevamente esos brotes de protesta que ya los hemos vivido en ocasiones anteriores?
Mire, lamentablemente es una situación a la que por el país, por el momento que vivimos y en general por el país, es una situación a la cual nadie desearía llegar, la verdad, porque eso genera muchísima inestabilidad y de hecho también inestabilidad no solamente en los aspectos económicos, sino también en los aspectos sociales, nos confronta como país, nos confronta como ciudadanos. Pero de hecho, fíjese usted que la verdad una de las razones por las cuales me ha permitido el día de ayer convocar al Consejo Universitario es justamente porque al enterarse de que existía este recorte presupuestario, o más bien esta eliminación de las medidas cautelares dispuestas el 12 de mayo, no, la verdad es que existió y existe todavía mucha incomodidad e inconformidad, especialmente los estudiantes, porque claramente han manifestado los estudiantes que ellos no están luchando realmente por salarios de los profesores, los salarios de las autoridades, están luchando porque se mantenga un presupuesto adecuado para mantener la calidad y para mejorar la calidad de la educación superior. Entonces, efectivamente, existe la verdad malestar entre los estudiantes, existe inconformidad por este tipo de medidas y particularmente por la última resolución de la Corte Constitucional. Y no se diga también entre el personal administrativo, profesores y profesores también. Entonces, la verdad es que es un tema bastante sensible, porque primero la educación pública, la educación superior pública, está atendiendo justamente a los sectores económicos más desprovistos, a los sectores que usualmente han sido marginados, y la educación pública le representa una oportunidad a esos sectores justamente para reducir las brechas que genera la pobreza. No, porque cada vez que una persona tiene la oportunidad de estudiar, una vez que consigue un título, evidentemente no tiene una oportunidad de cambiar su vida, de cambiar la vida de su entorno familiar y social, pero también, sobre todo, le representa una gran oportunidad para el país, no, porque mientras más personas tengamos formadas profesionalmente hablando, no, tendremos mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este país. Ingeniero, hay mucha preocupación entre los estudiantes, como usted lo señala, al punto que, al menos acá en la capital de la República, ya se anuncia un plantón para la próxima semana. Una decisión similar habrían adoptado estudiantes en la ciudad de Guayaquil. En el caso de los estudiantes de su centro universitario, ¿hay una decisión también al respecto de salir y protestar o al menos hacer una expresión simbólica de rechazo a esta situación? Sí, mire, la FEU Federal de Cuenca siempre ha tenido una posición firme en cuanto a la defensa del presupuesto. Permanentemente la FEU ha estado saliendo pues a protestar directamente en el sector del centro de la ciudad de Cuenca. No ahora, sino en estos últimos meses, luego de que se produjo este recorte presupuestario en las plataformas del Ministerio de Finanzas, recorte presupuestario dirigido hacia las universidades. De hecho, en estos días, el día de ayer, también los representantes estudiantiles estuvieron presentes en la sesión del Consejo Universitario y de hecho están esperando justamente que esta comisión nombrada por el Consejo pueda emitir ciertos criterios sobre las acciones legales que podríamos emprender para hacer que se respete primero la autonomía, que se respete un presupuesto adecuado para mantener de manera con calidad las actividades sustantivas de las universidades y de hecho lo que mencionaba también que cualquier modificación presupuestaria no afecte a esas actividades sustantivas y que esas modificaciones se realicen también de manera participativa y de ser posible también consensuada. Entonces están pues a la espera de este tema, pero la verdad es que sí ha existido pues en la dirigencia estudiantil evidentemente la necesidad ha sido expresa de salir a una protesta masiva para hacer notar que estas medidas evidentemente no le favorecen y más bien van en contra, son regresivas para el sistema de educación superior público sobre todo. De parte del secretario de Educación Superior, del ministro de Finanzas, ¿hay apertura para dialogar con los representantes de los centros de educación superior? Mire, al escuchar la noticia que ustedes leyeron hace un momento, la voluntad de formar mesas técnicas y de empezar a trabajar un proceso de conversaciones con las universidades, me parece positivo, sin duda alguna. Les digo con toda honestidad,
en estos últimos meses no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a conversar las universidades públicas con el señor secretario y también con el Ministerio de Finanzas, y más bien ha habido pues un distanciamiento, pero yo creo que eso no le hace bien, de ninguna manera le hace bien al sistema de educación superior, porque tanto el Estado, ¿no es cierto?, representado por el gobierno actual, cuanto a las universidades, que también formamos parte de ese Estado, evidentemente necesitamos marchar en conjunto, necesitamos tomar decisiones que apuntalen la educación superior. Sería un error gravísimo el debilitar la educación superior, sería un error gravísimo quitar el presupuesto que se requiere para contar, ¿no es cierto?, para continuar, con el fortalecimiento de la calidad, para mejorar la calidad académica de nuestras instituciones. No, más aún ahora, yo creo que justamente las decisiones importantes, las decisiones históricas se toman en momentos difíciles, y de hecho la decisión de fortalecer el sistema de educación superior en estos momentos le permitiría contar con una oportunidad al país justamente para salir en lo posterior de las secuelas de la pandemia que estamos viviendo en los actuales momentos. Me refiero a salir adecuadamente, marcando pues procesos económicos, procesos sociales, tratando de mejorar evidentemente la salud de la población, pero todo esto no se hace sin un presupuesto para la educación. Yo creo que las universidades históricamente, no solamente en el país sino en el mundo entero, han dado muestra de que son un pilar fundamental para el desarrollo, un pilar que debe estar apuntalado en un presupuesto adecuado, pero que también debe estar apuntalado en la calidad y en alta formación de los investigadores y profesores que son parte de las universidades y escuelas politécnicas. ¿De cuánto es el presupuesto de su universidad, rector? El presupuesto general de la universidad tiene un promedio de 95 millones de dólares en los últimos años. De ese presupuesto nosotros recibimos 67 millones de dólares por asignaciones fiscales. Sí, es decir, la diferencia entre los 95 millones y los 67 millones está compuesta por fondos de autogestión que se generan a través de maestrías, de proyectos de investigación con financiamiento externo a la universidad. También se financia con, por ejemplo, la devolución del impuesto a la renta, del impuesto al valor agregado, que se genera desde las propias universidades. Entonces, y debo mencionar también que más allá del recorte presupuestario, también las universidades estamos teniendo complicaciones, porque de hecho todavía, por ejemplo, no se han transferido los fondos de los comprometidos, no devengados, como se les conoce, es decir, rubros que pertenecían al presupuesto del año 2019 y que se comprometieron en ese año a través de contratos, de anticipos, pero que finalmente nosotros no hemos podido cumplir en este año porque no se han transferido los fondos. Por poner un ejemplo, obras de construcción que se firmaron en el año anterior, en este momento han avanzado, pero también están en algunos casos paralizadas, en otros casos se han paralizado porque no hemos podido pagar las planillas de avance de obra, ¿no? Entonces, aparte del recorte presupuestario de este año, hay valores pendientes del año anterior, pero lamentablemente también esta reducción de presupuesto de llegarse a efectivizar, lamentablemente, también afectará el presupuesto del año 2021, porque usted recordará pues que al estar en un año electoral y más aún considerando algún artículo de la ley humanitaria, ese presupuesto tendrá que prorrogarse para el año 2021, me refiero al presupuesto del año 2020. Ingeniero Vanegas, ¿a cuánto entonces, sumando todo esto que usted menciona, a cuánto asciende el monto de lo que la universidad no está recibiendo? Bueno, en el caso de la Universidad de Cuenca, son aproximadamente 5 millones de dólares del año anterior. También tenemos un monto, puedo tener alguna imprecisión, pero son aproximadamente 3 millones de dólares que no hemos recibido de este año, justamente para proyectos para cubrir ciertos gastos que nosotros tenemos, para cubrir ciertos contratos firmados durante este año, ¿no?, que estaban cargados al presupuesto de este año. Y por supuesto eso está afectando, estos rubros están afectando significativamente también a los procesos internos de nuestra institución. Son 8 millones entonces. Sí, son aproximadamente 8 millones que están pendientes de ser transferidos a la universidad, aparte del recorte presupuestario, ¿no? Y con el recorte presupuestario, Pero el recorte presupuestario alcanzaría los 5.547.000 dólares de acuerdo a las especificaciones que se dieron en el mes de mayo por parte del Ministerio de Finanzas. Ahí está, Alexis, sin duda una cifra bastante elevada. Le queremos agradecer al ingeniero Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, por el tiempo y la información que nos ha proporcionado para Punto Noticias a través de su primera emisión. Muchísimas gracias, ingeniero Vanegas. A usted, muchísimas gracias. Un gusto saludarle.
Punto Noticias. Estamos cerca de usted.